Hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos a estos segmentos de meditación y Befi. Hemos estado a lo largo de este año escuchando los segmentos a través de los diferentes espacios que ha habido y quisiera compartir con ustedes en esta semana de la juventud y en esta semana que tenemos un descanso tal vez en el periodo vacacional acerca de este tema que considero que es muy importante y muy necesario, y es una pregunta. La pregunta es: ¿por qué no somos transformados por su palabra? Si bien es cierto, cada cristiano deberíamos de tener una vida transformada por la palabra de Dios, muchas veces estamos muy lejos de ello. Y quisiera que viéramos en esta semana 4 elementos por los cuales nuestra vida no está siendo transformada por la palabra de Dios, y no es la falta de poder en su palabra ni la falta de verdad en sus consejos, sino que son 4 elementos que están frenando la transformación de Dios en nuestras vidas a través de su palabra. Y el primero que quisiera ver el día de hoy es: ¿por qué no somos transformados por su palabra? Porque no oímos su palabra. Ese es el primer punto que quisiera, el primer elemento por el cual su palabra no está transformando nuestras vidas. Dice Jeremías capítulo 13, versículo número 10. Vemos aquí cómo el profeta le habla a su pueblo las siguientes palabras. Dice: este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Vemos aquí como el profeta Jeremías le está hablando a un pueblo que está en un desenfreno espiritual, que está en un desemboque, ¿verdad? En todos los ámbitos negativos de la vida de un cristiano o de un creyente. Y vemos que el pueblo se quiere alejar cada vez más de Dios, que el pueblo quiere vivir, ¿verdad? Vemos después en el capítulo número 15, ¿verdad? Y en el versículo número 6, cómo Dios le dice a su pueblo: hey, me has dejado más adelante. Pero el punto aquí es que el pueblo se desenfrenó, el pueblo dejó de tener comunión con Dios, el pueblo dejó de escuchar a los profetas, el pueblo vivió una vida desenfrenada. Y el punto que queremos analizar aquí es: ¿por qué? Porque ellos tienen una vida lejos de Dios, pues porque no quieren escuchar. Dice aquí el profeta Jeremías: este pueblo es malo, que no quiere oír mis palabras, no quiere escuchar el consejo de Dios. Y ese, hermanos, es el primer elemento por el cual no somos transformados, porque no queremos escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos estado expuestos a su palabra sin querer oír? No está por demás decir que incluso los días domingo que se está enseñando la palabra de Dios, muchas veces nos encontramos afuera del templo, afuera del edificio donde se está impartiendo la enseñanza, afuera de los salones. Estamos en uno y en otro lugar sin estar prestando atención, o podemos estar sentados en la banca, pero estamos con una mente perdida en cualquier otra cosa, menos en el consejo que Dios quiere dar a través de su siervo. Y eso es en la iglesia, pero ¿qué tal en nuestra casa, hermanos? ¿Cuántos de nosotros hemos leído su palabra? ¿Cuántos hemos tomado, verdad, la Biblia y la hemos leído con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia completa? Y esa, hermanos, es la razón por la cual no estamos siendo transformados por su palabra, porque ni siquiera la estamos oyendo. Pero, hermanos, ¿qué consecuencias hay en la vida de una persona o de una familia que no está escuchando la palabra de Dios? Yo les puse aquí 3 consecuencias. Sin palabra de Dios no crecemos. En Romanos capítulo número 10, versículo número 17 nos dice lo siguiente. Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros, hermanos, crecemos en fe es porque estamos oyendo la palabra de Dios. Si nosotros no estamos oyendo la palabra de Dios, no vamos a crecer en fe. Y esa es una de las consecuencias que tenemos cuando no oímos su palabra, pues no vamos a poder crecer. La segunda consecuencia es que sin su palabra no vamos a poder discernir. Y esta semana, que es una semana clave para la juventud, ¿verdad? Podemos recordar este versículo muy conocido: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Como jóvenes no podemos tener buen discernimiento si no estamos leyendo la palabra de Dios. No vamos a poder ver el camino que Dios quiere que nosotros transitemos si estamos lejos de su palabra y lejos de su consejo. Y tercer consecuencia de qué es lo que pasa cuando no oímos su palabra. Sin su palabra, hermanos, no hay renovación. Romanos 12:2
nos habla acerca de la renovación que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas y cómo Él quiere que nosotros vivamos no conforme a lo que este mundo nos dicta que vivamos, sino que tengamos una vida separada de Él. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo más triste y lamentable es que muchas veces no estamos viviendo una vida agradable y perfecta delante de Dios, ni estamos viviendo en su voluntad porque no queremos escuchar su palabra. Entonces, hermanos, meditemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque es que la palabra de Dios no está transformando nuestra vida. No es porque haya falta de poder en el mensaje, no es porque haya falta de verdad en el consejo, sino es porque hay una falta en nuestra persona y en nuestra vida de querer escuchar su palabra. Y lejos esté de nosotros que terminemos, como decía el profeta Jeremías al pueblo, que por no escuchar el consejo de Dios, dice que viene a ser como un cinto que para ninguna cosa es buena. Hermanos, antes de que nuestra vida, ¿verdad?, pierda utilidad, antes de que nuestra vida pierda sentido y pierda propósito, debemos de escuchar su palabra para poder ser transformados por la misma. Les invito el día de mañana, hermanos, para ver otro elemento para nosotros saber por qué nuestra vida no está siendo transformada por su palabra. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos a estos segmentos de Meditación y Befi. Hemos estado a lo largo de este año escuchando los segmentos a través de los diferentes espacios que ha habido y quisiera compartir con ustedes en esta semana de la juventud y en esta semana que tenemos un descanso tal vez en el periodo vacacional acerca de este tema que considero que es muy importante y muy necesario, y es una pregunta. La pregunta es: ¿por qué no somos transformados por su palabra? Si bien es cierto, cada cristiano deberíamos de tener una vida transformada por la palabra de Dios, muchas veces estamos muy lejos de ello. Y quisiera que viéramos en esta semana 4 elementos por los cuales nuestra vida no está siendo transformada por la palabra de Dios, y no es la falta de poder en su palabra ni la falta de verdad en sus consejos, sino que son 4 elementos que están frenando la transformación de Dios en nuestras vidas a través de su palabra. Y el primero que quisiera ver el día de hoy es: ¿por qué no somos transformados por su palabra? Porque no oímos su palabra. Ese es el primer punto que quisiera, el primer elemento por el cual su palabra no está transformando nuestras vidas. Dice Jeremías capítulo 13, versículo número 10. Vemos aquí como el profeta le habla a su pueblo las siguientes palabras. Dice: este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Vemos aquí como el profeta Jeremías le está hablando a un pueblo que está en un desenfreno espiritual, que está en un desemboque, ¿verdad?, en todos los ámbitos negativos de la vida de un cristiano o de un creyente. Y vemos que el pueblo se quiere alejar cada vez más de Dios, que el pueblo quiere vivir, ¿verdad? Vemos después en el capítulo número 15, ¿verdad? Y en el versículo número 6, cómo Dios le dice a su pueblo: hey, me has dejado más adelante. Pero el punto aquí es que el pueblo se desenfrenó, el pueblo dejó de tener comunión con Dios, el pueblo dejó de escuchar a los profetas, el pueblo vivió una vida desenfrenada. Y el punto que queremos analizar aquí es ¿por qué? Porque ellos tienen una vida lejos de Dios, pues porque no quieren escuchar. Dice aquí el profeta Jeremías: este pueblo es malo, que no quiere oír mis palabras, no quiere escuchar el consejo de Dios. Y ese, hermanos, es el primer elemento por el cual no somos transformados, porque no queremos escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos estado expuestos a su palabra sin querer oír?
No está por demás decir que incluso los días domingo que se está enseñando la palabra de Dios, muchas veces nos encontramos afuera del templo, afuera del edificio donde se está impartiendo la enseñanza, afuera de los salones. Estamos en uno y en otro lugar sin estar prestando atención, o podemos estar sentados en la banca, pero estamos con una mente perdida en cualquier otra cosa, menos en el consejo que Dios quiere dar a través de su siervo. Y eso es en la iglesia, pero ¿qué tal en nuestra casa, hermanos? ¿Cuántos de nosotros hemos leído su palabra? ¿Cuántos hemos tomado, verdad, la Biblia y la hemos leído con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia completa? Y esa, hermanos, es la razón por la cual no estamos siendo transformados por su palabra, porque ni siquiera la estamos oyendo. Pero, hermanos, ¿qué consecuencias hay en la vida de una persona o de una familia que no está escuchando la palabra de Dios? Yo les puse aquí 3 consecuencias. Sin palabra de Dios no crecemos. En Romanos capítulo número 10, versículo número 17 nos dice lo siguiente. Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros, hermanos, crecemos en fe, es porque estamos oyendo la palabra de Dios. Si nosotros no estamos oyendo la palabra de Dios, no vamos a crecer en fe. Y esa es una de las consecuencias que tenemos cuando no oímos su palabra, pues no vamos a poder crecer. La segunda consecuencia es que sin su palabra no vamos a poder discernir. Y esta semana, que es una semana clave para la juventud, ¿verdad? Podemos recordar este versículo muy conocido: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Como jóvenes no podemos tener buen discernimiento si no estamos leyendo la palabra de Dios. No vamos a poder ver el camino que Dios quiere que nosotros transitemos si estamos lejos de su palabra y lejos de su consejo. Y tercer consecuencia de qué es lo que pasa cuando no oímos su palabra. Sin su palabra, hermanos, no hay renovación. Romanos 12:2 nos habla acerca de la renovación que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas y cómo Él quiere que nosotros vivamos no conforme a lo que este mundo nos dicta que vivamos, sino que tengamos una vida separada de Él. Y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo más triste y lamentable es que muchas veces no estamos viviendo una vida agradable y perfecta delante de Dios, ni estamos viviendo en su voluntad, porque no queremos escuchar su palabra. Entonces, hermanos, meditemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque es que la palabra de Dios no está transformando nuestra vida. No es porque haya falta de poder en el mensaje, no es porque haya falta de verdad en el consejo, sino es porque hay una falta en nuestra persona y en nuestra vida de querer escuchar su palabra. Y lejos esté de nosotros que terminemos, como decía el profeta Jeremías al pueblo, que por no escuchar el consejo de Dios, dice que viene a ser como un cinto que para ninguna cosa es buena. Hermanos, antes de que nuestra vida, ¿verdad?, pierda utilidad, antes de que nuestra vida pierda sentido y pierda propósito, debemos de escuchar su palabra para poder ser transformados por la misma. Les invito el día de mañana, hermanos, para ver otro elemento para nosotros saber por qué nuestra vida no está siendo transformada por su palabra. Dios les bendiga, hermanos.